Si quieres llegar a ser rico independiente de si vienes de dinero o no, hay 5 cosas que cada persona rica entiende y ha dominado, y al menos un punto en su vida, y tienes que saber estas cosas si quieres llegar a ser rico. Esto es que tienes que saber cómo trabajar duro, tienes que saber cómo aprender y qué aprender, tienes que saber cómo dominar tu mentalidad, tienes que saber cómo gestionar el riesgo y utilizarlo de la manera correcta, luego hay que saber dominar tu imagen. Así que si empezamos con el trabajo duro, esto es algo gracioso porque el fin de semana tuve una conversación con mi padre y mi padre se reía y yo le decía, ¿qué es tan chistoso? Y me decía, oh, esta nueva generación quieren una cosa llamada equilibrio entre la vida laboral y la personal. Y se reía a carcajadas porque decía, ¿qué es el equilibrio de la vida laboral y la vida personal? Cuando llegué a este país, mi papá decía, bueno, no tenía mucho, vino a este país con muy poco. Hablaba de que para él no existía un concepto de equilibrio entre vida y trabajo. Decía, es trabajo, porque si no trabajo, no entra dinero. No hay dinero entrando, tengo 2 niños hambrientos en casa, yo y mi hermano pequeño, tengo que alimentarlos y no hay lugar para excusas. O trabajas o no lo haces. Y tienes que ser capaz de trabajar duro. Y si quieres alcanzar el éxito real, como los niveles de riqueza que la mayoría de la gente sueña, tienes que estar dispuesto a hacer lo que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer. Y es difícil porque vas a hacer sacrificios y eso es solo una parte del juego. Y aquí es donde puedes ponerte excusas o averiguar qué es lo que quieres hacer. Sé que Grant Cardone, el tipo de los bienes raíces, solía decir esta cosa llamada sea obsesivo o sé promedio. Y realmente resueno con eso porque no puedes vivir una vida equilibrada y esperar lograr el éxito en todos los aspectos de tu vida. Tienes que centrarte en una cosa a la vez y tienes que ser capaz de dedicar tiempo y esfuerzo en esa única cosa. Como cuando yo estaba trabajando en convertirme en un empresario y en la construcción de mi base financiera. Y la base porque yo sabía que quería tener éxito. Yo sabía que no quería ser un médico como mis padres querían que fuera. Sabía que quería ser empresario. Tuve que trabajar hasta el cansancio. Hice muchos sacrificios, como ir a la escuela a tiempo completo, dirigir mi negocio a tiempo completo y tratar de averiguar cómo invertir el dinero y aprender en mi propia educación financiera, como no podía dejar que mis calificaciones bajaran porque tenía que mostrarle a mis padres, hey, voy a ser capaz de entrar en la escuela de medicina porque no podía decirles. Y así estoy trabajando tipo todo el día, a veces en las clases después de la clase, tarde en la noche, temprano en la mañana, los fines de semana. No había ningún concepto de fin de semana. Recuerdo en la universidad como que hubo un montón de veces que 4 horas de sueño era mucho. Ahora, no lo recomiendo. Tipo, hey, ¿sabes qué? Hay un valor para el sueño en tu vida. Lo estoy aprendiendo cada vez más. Pero, ya sabes, tienes que hacer tus sacrificios para llegar a donde quieres estar y tienes que estar dispuesto a trabajar duro. Y vivimos en una cultura en la que, por desgracia, nos estamos volviendo blandos. La gente se está volviendo blanda y queremos insensibilizarnos ante cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de disconformidad. Oh, no debería tener que trabajar los fines de semana para hacer esto, no debería tener que trabajar por las noches, no debería tener que trabajar por las mañanas, como entiendo que es incómodo, pero a veces si realmente quieres tener algo que los demás no tienen, tienes que hacer lo que los demás no están dispuestos a hacer, ¿no es así? Sí, se llama la mentalidad minoritaria por una razón, porque están haciendo lo que la mayoría no hace. Ahora, definitivamente puedes aprovechar tu trabajo duro trabajando inteligentemente. Pero sin ese trabajo duro, nunca podrás lograr lo que sea que quieras. Tienes que tener el primero. Lo que dices es que tienes que trabajar para conseguir algo. Tienes que trabajar duro específicamente por una determinada cosa. Porque conozco mucha gente ahora mismo que trabaja 40, 50 o 60 horas a la semana y trabajan duro, pero no ven muchos resultados. Sí, y por eso trabajar duro es el primer aspecto, ¿no? Quiero decir, si solo fueras compensado por tu trabajo duro, entonces ya sabes, he dicho esto antes, los trabajadores de la construcción, obreros, serían las personas mejor pagadas en América, pero no lo son. Y aquí es donde ahora tienes que saber cómo aprovechar su trabajo duro poniendo el trabajo duro en uso. Ya sabes, y hubo este gran movimiento, creo que todavía está dando vueltas donde la gente decía, no trabajes duro, trabaja inteligente. Ya sabes, estoy seguro de que todo el mundo ha oído eso. Yo lo he oído. Sí, pero eso es un montón de mierda, para ser honesto. Si quieres alcanzar el éxito, trabaja duro, trabaja inteligentemente y trabaja en la dirección correcta. No conozco a ninguna persona exitosa, y no hablo de un poco de éxito, quiero decir realmente exitoso, que no trabaje o que no haya trabajado duro para llegar a donde está ahora. Tienes que ser capaz de trabajar duro, pero luego quieres aprovechar
ese trabajo duro para no solo obtener el salario mínimo para hacer solo una cosa, quieres aprovechar tu trabajo duro para trabajar de forma inteligente, pero también trabajar en la dirección correcta. Hay que poner todas las piezas juntas para entender, esto es lo que estoy diciendo, son 5 aspectos. El número 1 es trabajar duro, lo que me lleva al número 2, que ahora es aprender. Y esto se aplica a ese aspecto de trabajar inteligentemente, porque ahora hay 2 cosas de las que quiero hablar cuando se trata de saber qué aprender y cómo aprender. Porque muchos de nosotros asumimos y nos dicen que nuestra educación comienza y termina en el aula. Y eso es una gran mentira. Ahora bien, yo pasé por la universidad, cursé un año de posgrado y fui a la facultad de Derecho, fui a la escuela de Derecho porque cuando mis padres se enteraron de que no iba a ser médico se enfadaron mucho y dijeron que al menos tenía que ser abogado para mantener el orgullo de la familia. Ahora, ellos venían de un lugar de amor. Amo a mis padres hasta la muerte y sé de dónde venían. Porque cuando eres un inmigrante vienes a este país con muy poco, quieres que tus hijos tengan éxito y asumes que la manera correcta de hacerlo es siguiendo el sistema. Y el sistema siempre dice estudia mucho, saca buenas notas, consigue un buen trabajo hasta profesional, puedes ganar un sueldo alto. Sin embargo, el verdadero éxito se construye no siguiendo el sistema. Así que ya sabes, pasé por la escuela de Derecho, estaba trabajando en mi negocio a tiempo completo mientras iba a la escuela de Derecho, también estaba pasando por otras cosas, fui a una clase de actuación nocturna, por lo que estaba en la escuela de Derecho durante el día, estaba trabajando en mi negocio temprano en la mañana y en las noches, y luego fui a esta noche en la escuela de actuación porque nunca había estado delante de una cámara antes. Ya sabes, ahora nadie sabe cómo hacer videos de YouTube y para mí era completamente nuevo y extraño y quería hacerlo. Y era una forma de salir de mi zona de confort, disfruté haciéndolo. Ahora es algo casi como un hobby en el que me gusta ponerme en situaciones incómodas para ver cómo aprendo. Pero ya sabes, ese es el trabajo duro. Pero ahora, ¿qué es lo que aprendes? Bueno, cuando estaba en la escuela, aprendí cómo convertirme en abogado. Aprendí a hacer lo básico del asesoramiento fiscal, cómo trabajan los abogados fiscales, lo básico del derecho empresarial. Ahora, no uso ninguna de estas cosas. Me gradué en la escuela de derecho, nunca trabajé un día como abogado, ni siquiera solicité un trabajo como abogado porque sabía que no era lo que quería hacer y no valía la pena mi tiempo económicamente. Ya había construido un negocio exitoso mientras estaba en la escuela y ahora es cuando, volviendo a lo que se aprende, y si me remonto a cuando estaba en la universidad, aprendí una tonelada en la universidad, pero mis mayores lecciones fueron aprendidas fuera del aula, porque cuando estaba en la universidad, yo estaba trabajando en una empresa de planificación de eventos, estaba invirtiendo mi dinero, empecé a invertir en bienes raíces, utilizando mis ingresos de planificación de eventos para empezar a invertir en bienes raíces. Esto fue al final de la crisis de 2008, donde en Michigan se podría comprar propiedades en buenas zonas por menos de $15,000, lo cual es una locura. Pero ese era el mercado entonces y cometí muchos errores. Al igual que en el negocio de planificación de eventos, se aprende muy rápidamente cómo protegerte financieramente, mentalmente y físicamente. Porque yo estaba en el negocio de la organización de eventos, lo que significaba que trabajaba con clubes y locales para organizar fiestas, conciertos y espectáculos. Ahora, yo nunca bebo, no fumo, pero para mí era un negocio muy accesible porque cuando estaba en el colegio trabajaba con DJs en bodas indias, así que conocía a muchos de los DJs y empecé a trabajar con ellos para organizar estas pequeñas fiestas de adolescentes, fiestas para adolescentes. Cuando estaba en el colegio tenía 16 años y empecé a hacer esto, era un hobby y mis padres no sabían que me dedicaba a esto, era algo que hacía por diversión, ganaba un poco de dinero de vez en cuando, pero luego fui a la universidad y ves a todo el mundo a tu alrededor de fiesta. No me di cuenta de que la gente lo hacía porque no sabía que la gente tenía dinero para salir de fiesta. ¿Y sabes qué? No lo tienen. Pero tienen préstamos estudiantiles, ¿verdad? Así que llegué a la universidad y vi a todo el mundo gastando su dinero en alcohol y en todas estas cosas. Yo pensaba, esto no tiene ningún sentido. Y tampoco quiero ser parte de esto porque no es para mí. Ahí fue cuando empecé a entrar en el negocio de la planificación de eventos y empecé a organizar fiestas y conciertos. Y lo que quiero decir es que aprendí rápido. Como yo aprendí rápido, no creo que esta sea la mejor industria para que la mayoría de la gente entre en ella, porque afortunadamente yo hago ejercicio, así que no soy el que está más en forma o el más voluminoso, pero ya sabes, estoy en buena forma y ya sabes, hay muchas cosas que suceden cuando la gente se emborracha a las 2 de la mañana, muchas peleas que estallan, y ya sabes, para mí como organizador, no quiero que este tipo de peleas y cosas sucedan en estas fiestas. Así que yo sería literalmente el gorila. Tendríamos gorilas separando a la gente. Ya sabes, de sangrado donde he retenido a la gente y ellos
ya sabes, las cadenas se rompían sobre mí y ellos simplemente tiraban de la gente hacia atrás y yo solo tenía mi mano sangrando de diferentes cortes que sucedían. Una vez fui al club donde estaba organizando una fiesta y le pregunté al tipo allí, yo le dije, ¿dónde está el dueño? El gerente. Era el dueño y el gerente. Y me dijeron, lo apuñalaron anoche. Y yo pensé, bien, ya sabes, es solo el ambiente. Como siempre, llevamos un cuchillo encima. Una de las primeras fiestas que hice había un montón de cosas pasando y estábamos recogiendo después de que llamaran a la policía porque era un evento muy loco. Y uno de los amigos del DJ vino corriendo y dijo, oye, alguien ha sacado una pistola, no contra otras personas, no la puso contra la persona del DJ, pero amenazaron con un arma y él vino. Así que tuvimos que guardar nuestras cosas y salir de allí. Wow. Y así es como aprendes a protegerte físicamente, ¿verdad? En ese sentido, aprendes a protegerte mentalmente porque es una industria sucia. Aprendes. Quiero decir, tuve que aprender rápidamente porque asumí que todo el mundo era genuino. Me considero una persona genuina y confiada. Me ha quemado muchas veces, como también me han estafado muchas veces, pero he aprendido cada vez que me han estafado. Pero no quiero renunciar a mi naturaleza genuina, pero aprendes a leer a la gente. Y en esa industria, por desgracia, hay algunas personas que no sé, a falta de una mejor palabra, intentan aprovecharse de ti. Así que aprendes a protegerte a ti mismo. Y así, ya sabes, esas lecciones no sé dónde podría haberlas aprendido en otro lugar. Y aunque tal vez no se traduzcan directamente a mis informes de mercado de negocios o a mentalidad minoritaria o a los conocedores del mercado, pero es solo ese tipo de cosas donde son cosas indirectas que he aprendido y también aprendí a vender. Aprendí a hablar con la gente y a comunicarme un poco mejor porque tuve que hablar con un montón de gente para conseguir que la gente promoviera fiestas para mí o para hacer todos estos diferentes aspectos. Pero aprendí mucho de eso. Pero no en el aula como cuando estaba reservando clases, como que me especialicé en un subconjunto de la psicología y ya sabes, después de que me di cuenta de que sabía que no quería ser un médico cuando estaba eligiendo las clases, quiero decir, suena mal para cualquiera que haya estado en la universidad. Me disculpo con todos los padres que están viendo esto cuando sus hijos están en la universidad, me disculpo, pero cuando elegía las clases para mí era que quería Química 1800. Ese era el nombre de la sala porque Química 1800 era la gran sala de conferencias con sus asientos que se reclinaban así que iba allí y me quedaba dormido. Quería un asiento que fuera cómodo para dormir. Así que sí, quiero decir, para mí esa educación tradicional me llevó a la universidad. Y luego en la universidad empecé a no ver tanto valor. Como lo tomé muchas de las clases de premedicina, tomé muchas de las bios, tomé química orgánica, tomé física. La física era interesante, me gusta eso porque era como, la relatividad y todas esas cosas que me parecieron interesantes. Me gustó aprender eso. Me fue muy bien en química orgánica. También me pareció interesante, pero no recuerdo nada. Si me preguntas cómo hacer una reacción hoy, no tengo idea. Tomé cálculo también y la verdad es que cuando estaba en el colegio me encantaban las matemáticas. Era mi materia favorita porque me encantaba cómo te hacía pensar y creo que tuve la suerte de tener un gran profesor de matemáticas, porque siempre me decía que el propósito de las matemáticas, porque esto es el cálculo ahora, no es de enseñarte a hacer cálculos, sino enseñarte a pensar, a resolver problemas. Y eso me gustó mucho porque lo hizo aplicable, porque ya sabes, yo pensaba cuando voy a tener que, ya sabes, hacer esto en la vida real. Él decía, no lo vas a usar, pero necesitas saber cómo pensar. Así que lo hizo más real y me hizo ver que es ese aspecto de las matemáticas. Y me encantó. Me encanta el aspecto del pensamiento y él realmente me empujó. Fui a la universidad, a Cálculo 2, y tuve este profesor que no podía hablar inglés muy bien. Tenía un acento muy marcado. No, nada en contra de los acentos. Mis padres tienen acento, pero no podía entender lo que decía. Y la clase era tan difícil que recuerdo que si sacabas como un 44, 45% en un examen, se consideraba un sobresaliente. ¡Wow! Así que salía de un examen con un 30% y obtenía una B o una B más. Y es como, ¿qué estoy aprendiendo? Así que aquí es donde me desvío en esta charla sobre el aprendizaje, pero aprender las cosas correctas es importante. Y algunas de esas cosas correctas son la educación financiera, porque no importa cuánta educación recibas, nunca vas a aprender cómo manejar tu dinero, cómo invertir tu dinero, cómo construir ingresos pasivos o cómo construir riqueza.
Y te lo digo por experiencia personal, porque pasé por mucha escolaridad y nunca aprendí nada de esto en mis aulas. Lo aprendí leyendo y luego haciendo. Así que tienes que entender esto y estar dispuesto a trabajar en esto, ¿verdad? Ver videos de YouTube, leer libros, tal vez tomar clases, lo que sea que tengas que hacer para aprender esa educación financiera. Entonces necesitas esa vida, la educación de la experiencia. Yo aprendo haciendo. Esta es la forma en que aprendo las cosas. Cometí un montón de errores en la inversión. Hice un video en este canal de mi peor negocio de bienes raíces. Muy doloroso, muy estresante, el mayor dolor de cabeza de mi vida. Y repaso todo lo que hice mal. Y puedes burlarte de mí y reírte por ello. Pero ya sabes, yo era joven cuando hice ese trato y no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero aprendí mucho de ese acuerdo en mi matrícula en la vida real. Así que tienes que estar dispuesto a hacer eso y estar dispuesto a cometer esos errores, porque sin esos errores no vas a ser capaz de aprender. Y la tercera cosa es realmente solo aprender ahora cómo funciona el sistema. Y esto es difícil, porque ya sabes, al crecer, ya sabes, te imaginas lo que es tener éxito. Y hay un montón de, no sé, como las vibras malas hacia las personas de éxito, donde se piensa, oh, esta persona debe hacer algo muy malo para llegar ahí. Pero a medida que empiezas a recorrer el camino del éxito, empiezas a darte cuenta que, en lugar de pensar mal de la gente de éxito, permíteme entender cómo la hacen. Y la forma en que funciona el sistema beneficia a la gente que tiene educación financiera. Beneficia a los que entienden de dinero y perjudica a los que no entienden de dinero. Y el mejor ejemplo que puedo dar de eso son los impuestos. Si no entiendes de dinero, vas a pagar los impuestos más altos. Y si entiendes de dinero, hay lagunas que puedes aprovechar. Ahora, no tienes que ir y leer el código de impuestos del IRS, porque es muy largo y siempre cambia todo el tiempo. Si no quieres ir a leerlo, pero contrata a un asesor fiscal. Hay una diferencia entre un contador de impuestos y un asesor de impuestos. Hay gente que solo declara impuestos, y yo he tenido eso antes. Alguien que solo revisa tus ingresos, tus gastos, y luego solo archiva tus impuestos. Luego tienes un asesor fiscal, que es diferente, como un planificador fiscal. Se trata de alguien que podría ser la misma persona dependiendo de quién está trabajando, pero es alguien que literalmente se va a sentar contigo, quizás una vez al trimestre, una vez al mes, dependiendo de tus ingresos, quizás una vez cada 6 meses, pero ahora se van a sentar contigo y te dirán, hey, así es como se ve tu obligación tributaria en esta parte del año, aquí hay algunas opciones, como este año, en 2022, hay una exención de comidas. Así que, por ejemplo, acabamos de venir de comer con todo nuestro equipo. Ahora mismo nuestro equipo está fuera trabajando, pero acabamos de venir de comer y en 2022 hay una deducción del 100% de las comidas. Así que fuimos a almorzar en un restaurante. En realidad tú elegiste el restaurante hoy, en este bonito restaurante justo al final de la calle. Y adivinen qué, es una deducción del 100% del negocio. Es decir, de mis ingresos. A principios de este año, yo estaba en San Diego cuando mi esposa, quien era mi socia de negocios, era una deducción de impuestos. Sí, estuvimos allí por trabajo. Hicimos mucho trabajo allí. Conocí a un montón de gente muy buena. Fui a algunos programas y podcasts muy buenos. Hice algunos contactos increíbles. Conseguí algunos buenos acuerdos de negocios. Fue muy efectivo. Trabajé mucho allí. Pero también pude ver San Diego. Nunca había podido pasar tiempo en San Diego de esa manera. Una vez más, es una deducción de impuestos. Y ahora es entender cómo se utilizan las cosas como los impuestos a tu ventaja. Pero para hacer eso quieres asegurarte de que estás siguiendo las reglas porque el IRS al final del día es una guía y es un libro de reglas. Y necesitas saber cómo utilizar el libro de reglas. De esa manera ahora puedes hacer más cosas que quieres hacer en tu vida. Tener más cosas que quieres en tu vida. Pero usarlas de una manera que va a reducir tu obligación tributaria porque ahora de repente tienes más dinero sin hacer nada excepto entender cómo usar ciertas cosas para beneficiar tus impuestos. Porque lo que la mayoría de los buenos asesores fiscales te dirán es que la pregunta no es si algo es deducible, sino cómo es deducible. Y es el ser capaz de hacer esas preguntas correctas que puedes comenzar a hacer las preguntas correctas, puedes aprender las cosas correctas, obtén esa educación financiera. De esa manera ahora puedes usar el sistema a tu favor, porque adivina que la gente rica lo está haciendo todo el día. Tienen los asesores fiscales y los planificadores fiscales, y aquí es donde ahora quieres ser capaz de utilizar estas cosas para tu vida cuando sea el momento correcto. Y para aprovechar eso es mucho más útil si tienes inversiones o si eres un contratista, si eres un negocio. Hay un montón de maneras diferentes de hacer eso y usted solo tener el asesoramiento adecuado y puede ayudarte con eso. Pero nadie sabe hacer eso hasta que alguien te lo diga o hasta que lo descubras tú mismo. Y aquí es donde se aprende. Ya sabes, aprender que la educación financiera es tan importante porque nunca nos enseñan este tipo de educación financiera. Sin embargo, si no lo aprendes,
vas a ser tú el que pague el precio y tienes que salir de tu camino para aprender. Así puedes aplicar, porque al principio dije tienes que trabajar duro. Ahora estamos viendo también que tienes que trabajar inteligentemente porque ahora pones tu dinero a trabajar. Puedes invertir tu dinero en ciertos lugares y poner tu dinero a trabajar de esa manera. No eres tú solamente el que trabaja físicamente, ahora es tu dinero el que gana más dinero. Pero necesitas la educación adecuada para eso. Y eso me lleva al número 3, que es ahora tienes que tener la mentalidad correcta. Así que mi canal se llama Mentalidad Minoritaria. Y la razón es porque todo el éxito comienza con la mentalidad. No tiene nada que ver con tu aspecto, etnia o color de piel. Es la mentalidad de pensar diferente a la mayoría de la gente. Y sabes, esto realmente se aplica a casi todos los aspectos de la vida. Yo diría que para el 90% de las cosas, si estás haciendo lo que la mayoría de la gente está haciendo, probablemente estás haciendo algo mal. Y es la desafortunada realidad y va más allá de las finanzas. Me enfoco principalmente en las finanzas, pero si estás haciendo lo que la mayoría de la gente hace, lo más probable es que te estés limitando y no estés obteniendo los mejores resultados. No estás prosperando de la manera que potencialmente podrías. Y cuando se trata de tu mentalidad, esto significa que primero creer que es posible para ti. Y de hecho estoy leyendo un libro espiritual ahora mismo y es interesante lo aplicable que es. Porque de lo que habla este libro. Así que me gusta leer libros sobre diferentes temas, finanzas, biografías de espiritualidad, fitness. Solo me gusta aprender tratando de desafiar mis pensamientos. Y lo que dice este libro es que habla de tu alma y habla de cómo nuestros pensamientos dictan nuestras acciones. Y a veces, ya sabes, escuchas a la gente decir, oh, si quieres ser más positivo, solo di cosas positivas. Incluso si no lo sientes. Y lo que el libro dice es que no puedes engañar al cerebro. No puedes decir, oh, la vida es genial, todo es bueno, y si no te sientes así. Si sabes que te estás mintiendo, tu cerebro lo sabe, así que no puedes hacer eso. Así que lo que está diciendo es que tienes un pensamiento que dicta una acción, que luego va a dictar los resultados que logras. Lo que piensas, lo que haces, lo ves. Eso es lo que resulta. Y lo que dice es que antes de ese pensamiento tienes algo llamado prepensamiento, que es lo que luego dicta ese pensamiento. Como ya sabes, te estás mintiendo a ti mismo bien, ese es el prepensamiento. Y ahora, ¿cómo cambias ese prepensamiento de realmente entender que, hey, puedo llegar a ser exitoso? Puedo lograr el éxito. Porque si no crees que puedes hacerlo, si no crees que alguien que se parece a ti, alguien de tu origen, alguien con tus padres, alguien con tu educación, puede llegar a ser exitoso, te lo garantizo, no serás capaz de tener éxito porque te has limitado a ti mismo. Y por lo tanto ahora tienes que invertir tiempo y tal vez dinero en realmente recablear tu cerebro, cambiar tu mentalidad, construir una mentalidad de crecimiento en lugar de una mentalidad limitada y escasa. Porque quiero decir, si te centras solo en las finanzas, no hay escasez de dinero en este país. Quiero decir, el gobierno y la Fed están imprimiendo cada segundo. No hay escasez de dinero. La pregunta es ahora, ¿cómo puedes atraer algo de él a tu bolsillo? Y aquí es donde tener la educación financiera adecuada puede ayudar. Pero incluso si tienes toda la educación, si tu mentalidad está rota, es imposible. Así que tienes que construir esa mentalidad. Tienes que trabajar para construirla. Yo lo llamo mentalidad minoritaria, en la que piensas de forma diferente. Y la razón por la que digo que es mentalidad minoritaria es porque para mí, yo era realmente una de esas personas a las que se les decía que no fueran diferentes. Seguir a la multitud, hacer lo que todo el mundo hace, marcar todas las casillas, y eso es lo que hice. Como yo era muy bueno en la escuela, trabajé hasta el cansancio y empecé a darme cuenta de que todo lo que me decían era mentira. Y eso es lo que me irritó tanto y realmente me hizo empezar a cuestionar cada aspecto de mi vida. Porque empiezas a ver que no quiero ser como los demás. Y si no quieres ser como los demás, puedes seguir haciendo lo que los demás... No puedes seguir haciendo lo que los demás hacen. Y esa constatación empieza a doler de verdad porque dices, hombre, me han mentido. Ahora, no es culpa de nadie porque la mayoría de la gente no lo sabe. La mayoría de la gente no aprende educación financiera porque la mayoría de nosotros no tenemos padres ricos que nos digan la educación financiera. Bien, y entonces, si no tienes eso, ¿cómo lo haces? Bueno, ahora gracias a YouTube es la educación descentralizada. Puedes aprender cualquier cosa de cualquiera, lo cual es bueno, pero también es malo porque significa que también puedes tener muy malos profesores. Y por eso tienes que ser capaz de saber cómo aprender. Pero entender que, oye, es posible para ti. No importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu origen, no importa dónde vivas, no importa cuáles sean tus ingresos, no importa cuál sea tu título, no importa si tienes un título, puedes llegar a tener éxito. Especialmente si vives en un país de primer mundo y hablas inglés y tienes los medios para entender lo que estoy diciendo. Tienes la tecnología para hacerlo. Por ejemplo, si tienes un teléfono móvil, si tienes un
teléfono, un computador y puedes entender esto, es decir, tienes todas las herramientas que necesitas. Sí, y hoy en día tienes que pensar realmente en grande también. Recuerdo que el otro día nos hiciste hacer este acertijo de la caja y se trataba de pensar en grande y pensar fuera de la caja, así que tienes que ser capaz de hacer eso también. Sí, 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 exactamente. Así que una de las cosas que hacemos aquí es, ya sabes, cómo pensamos fuera de la caja. Esa es la gran cosa aquí, ya sabes, la empresa de mentalidad minoritaria. Hicimos un acertijo para eso, pero tienes 100% de razón, porque ahora, una vez que construyes esa mentalidad, sabes que es posible para ti. Lo siguiente es cómo pensar más grande, porque todos creamos esta caja imaginaria a nuestro alrededor. Eso es lo que era el acertijo, que creamos una caja imaginaria. Y si no puedes romper los límites, vas a permanecer confinado dentro de esa caja. Hay un montón de memes sobre esto. Y no puedo pensar en uno, pero como esencialmente este que como una mosca puede saltar, no recuerdo a qué altura en el mundo, pero puede saltar muy alto. Pero si la pones en una lata, en un frasco de vidrio, entonces solo va a ser capaz de saltar una décima parte de la altura. Porque se crea este tipo de limitaciones para ti. Bien, ¿y cómo piensas ahora en grande? Y el ejemplo más simple que puedo dar de eso, porque siempre pensé que pensaba en grande, sabía que quería hacer algo diferente y quería alcanzar el éxito, sabía que quería hacer algo grande, pero entonces llegué a YouTube. YouTube era un hobby para mí, estaba trabajando en otra cosa en ese momento, era simplemente algo que disfrutaba porque me gusta hablar de este tipo de educación financiera, el espíritu empresarial, porque son cosas que nunca crecí aprendiendo. Así que era una forma de hablar de ello, era una salida. Y recuerdo que cuando estaba empezando, ya sabes, bromeaba con mis amigos que si alguna vez tenía 100,000 suscriptores, que ya sabes, no es posible porque ¿qué tipo de gente loca querría suscribirse a un tipo al azar en YouTube que habla de guacamole, que mantiene un wacky, ¿cómo se llama esto? Un oso de peluche en la habitación? Ya sabes, ¿qué clase de persona querría hacer eso? Y si alguna vez tuviera 1,000,000 de suscriptores, simplemente cerraría el canal porque no es posible. Ahora, aquí estamos hoy. Hemos superado los 100,000 suscriptores, pasado el 1,000,000 de suscriptores. Y todavía es como, tengo que pellizcarme a mí mismo para creer, como esto es real. Y todavía estás aquí. Sí, todavía sigo aquí. Y el canal ha crecido. Y es como, pero es como pensé que pensaba en grande. Sin embargo, aquí estaba poniendo estas creencias limitantes en mí mismo en cuanto a lo que podía hacer. Lo que demuestra que realmente se puede pensar en grande. Y no importa lo grande que estás pensando, probablemente no es lo suficientemente grande. Y volviendo a lo que estaba diciendo sobre, ya sabes, tu mente controlando lo que haces, si sigues limitándote, bueno, vas a limitar el éxito que vas a lograr. Y por eso es realmente valioso que pienses en grande, porque ya sabes, si disparas a las estrellas, al menos llegarás a las nubes, ¿cierto? O algo así. Incluso si no llegas hasta el final y fracasas, al menos es una lección. Como dijiste antes, siempre estás aprendiendo, siempre hay una lección. Y eso me lleva al número 4, entonces, que es el manejo y la comprensión del riesgo. Porque ahora que estamos empezando a hacer el progreso del que estás trabajando duro, estás aprendiendo las cosas correctas, entiendes la educación financiera, quieres ponerla a trabajar, también estás teniendo la mentalidad correcta de lo que es posible. Lo cuarto es no gestionar el riesgo, porque aquí es donde empezamos a frenarnos porque estamos cómodos. Estoy contento con el lugar donde estoy en la vida, estoy cómodo donde estoy porque querría cambiarlo. Bueno, realmente tienes que preguntarte a ti mismo, profundiza en ello. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y si quieres lograr algo más grande, vas a tener que asumir ese riesgo, porque sin riesgo no hay retorno. Y tienes que estar dispuesto a asumir riesgos. Y por lo general, cuanto más riesgo se asuma, mayor será el rendimiento potencial que se puede obtener. Ahora bien, hay excepciones en las que solo estás asumiendo un riesgo sin ninguna rentabilidad, así que sé inteligente con esto, pero tienes que estar dispuesto a asumir riesgos. Tienes que estar dispuesto a salir de la zona de confort y hacer algo que sepas que puede ser un fracaso. Ya sabes, como YouTube es arriesgado, puedes fallar. No hay ninguna salsa secreta. Si comparo YouTube con convertirse en un abogado, porque creo que he logrado un éxito decente en YouTube y también como abogado, convertirse en un abogado es difícil, pero el camino es muy sencillo. Lee estos libros, haz estos exámenes, pasa esta prueba, eres un abogado. Quiero decir, es difícil, pero está ahí. Convertirse en un empresario exitoso, YouTube, inversor, no tanto. Con los inversores probablemente el camino es más sencillo. Ya sabes, solo mantener consistentemente invirtiendo buen dinero en activos fuertes para siempre. Pero con el espíritu empresarial, y ya sabes, esto de ser youtuber es diferente porque ahora estamos hablando de la creación de algo donde no hay un plan, donde no hay una respuesta correcta. E incluso si tratas de seguir lo que es una respuesta correcta, entre comillas,
lo que es lo que la gente ha hecho, no hay garantía de que funcione para ti. Y ahí es donde se vuelve mucho más difícil porque ahora tienes que crear tu propio camino. Y ahí es donde tienes que estar dispuesto a arriesgarte. Pero es difícil porque podrías no lograrlo, podrías no tener éxito. Y eso es lo difícil. Y eso es lo que asusta a mucha gente, porque ¿qué pasa si no funciona y empezamos a desanimarnos? ¿Y si no funciona? ¿Qué pasa si invierto este tiempo y se va? ¿Y si invierto este dinero y no funciona? Acabo de perder este dinero, he trabajado duro por este dinero y ya sabes, puedes inventar 1 millón de excusas, pero nunca lo sabrás hasta que lo hagas. Y si no lo haces, es una garantía del 100% de que no vas a hacerlo bien. Así que es un riesgo si lo haces, pero también es un riesgo si no lo haces. Porque si no lo haces, tienes garantizado no alcanzar el éxito que quieres. Y ahora tienes que averiguar qué riesgo es mejor para ti. Porque sabes que la comodidad es una droga en la que te acomodas y no quieres hacer otra cosa. Y entonces ya sabes, te quedas inmóvil y ya sabes si eso es lo que te gusta, eso es lo que quieres, eso está bien. No hay nada malo en ello. Pero aquí es donde tienes que ser honesto contigo mismo y saber qué es lo que quieres. Si quieres vivir un estilo de vida diferente, entonces tienes que asegurarte de que tus acciones se alineen con el estilo de vida que quieres vivir. Y para que tus acciones se alineen con eso, tienes que estar dispuesto a tener la mentalidad correcta. Y si quieres tu mentalidad, tienes que tener también la ética de trabajo correcto, porque también tienes que trabajar en la dirección correcta y tienes que tomar riesgos, porque sin riesgo no es posible, ya sabes. Y aquí es donde se vuelve tan difícil, donde tienes que ser capaz de manejar todas estas cosas juntas y ser capaz de seguir intentando con el fin de tener éxito. Ahora, yo estaba de nuevo, voy a decir que soy muy afortunado muchas veces porque me metí en el espíritu empresarial temprano. Realmente empecé cuando estaba en la escuela secundaria, pero yo me sumergí profundamente cuando estaba en la universidad. Y yo medio sabía en ese momento que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero yo realmente no pensaba en ello como el riesgo, porque yo todavía estaba en la escuela. Así que pensé, ya sabes, si fracaso, ¿a quién le importa? Como, ¿cuál es el problema? Ni siquiera tengo tanto dinero para empezar. ¿Tenías un plan? No sé si tenía un plan, pero no pensé demasiado. Sí, claro. El riesgo no me molestó porque nunca me fijé en el riesgo. Así que simplemente lo hice y yo era ingenuo. Mucha gente me dijo que era tonto y creo que esa estupidez que tuve me llevó más lejos porque no me importó lo que, ya sabes, mi primer evento que hice, volviendo al negocio de la planificación de eventos, mi primera fiesta que hice fue un completo fracaso. Y la razón es porque yo tenía todo alineado a un determinado club y yo estaba haciendo todas estas promociones porque quería hacer mi primera fiesta, una cosa grande. Quería que fuera un evento memorable, algo que todo el mundo disfrutara y quisiera regresar. La noche anterior al evento, el club fue cerrado por la policía. Policías que hicieron una redada y no lo supe hasta el día del evento. Y ahora aquí estoy, el día del evento, me he pasado meses promocionándolo y he invertido todo este tiempo y esfuerzo y ahora no tengo un local. Así que tuve que encontrar un nuevo lugar. Encontré un restaurante muy bonito que aceptaba acoger el evento y estuvo horrible. Como que solo era un restaurante, no un club. Así que no tenían seguridad, no tenían los gorilas, no tenían el sistema para recoger el dinero. Así que no se recaudaba el dinero, la gente estaba dañando el restaurante. Y era un restaurante de alta gama. Así que hubo muchos daños y me sentí mal. Y me dijeron, mira, aquí están tus daños. Y yo estaba como, ah, así que sí, así que ya sabes, fui a mi cuenta bancaria y literalmente vacié mi cuenta bancaria solo porque me sentía mal. No tenía que hacerlo, pero vacié mi cuenta bancaria y les di todo lo que tenía. Porque moralmente tengo una moral por la que vivo y simplemente no me sentía bien. Así que les di eso. No era suficiente, pero me dijeron, está bien, no te preocupes, ya está todo arreglado, solo no vuelvas, ¿de acuerdo? Y ya sabes, eso. Era simplemente todo lo que era posible había un riesgo. Y así, ya sabes, tienes que pasar por estos fracasos. Y luego estuve en un programa no muy largo cuando estaba en LA. Volví a Los Ángeles después de ir a San Diego. Yo estaba en un programa y me decían, ¿qué te hizo querer volver después de tener solo fracaso tras fracaso? Yo estaba como, yo realmente no lo veo como un fracaso, para ser honesto. Para mí solo fue algo que sucedió. Nunca me preocupé realmente por el riesgo. Nunca me preocupé realmente por el riesgo. Y para ser honesto, porque yo era estúpido. Quiero decir, no sé cómo decirlo de otra manera. Como realmente no me importaba. Solo lo hice porque sabía que quería lograr algo. Así que cuando me estafaron una y otra vez, seguí adelante porque sabía que el potencial era mayor que el riesgo. Como si no me diera cuenta de que el riesgo era posible porque si fallaba, ¿a quién le importaba? Sé que voy a hacer algo más grande y seguí adelante con ello. Así que es el ser capaz de entender el riesgo y gestionar el riesgo porque ahora me he convertido, creo, en algo mucho mejor para gestionar el riesgo donde miro. Bueno, ¿cuál es el riesgo?
¿cuál es el rendimiento potencial? Si se trata de un montón de tiempo o dinero sin tanta rentabilidad, no vale la pena. Y así te vuelves mejor en la gestión del riesgo, pero tienes que entender cómo aplicar este riesgo a tu vida. Lo que me lleva al número 5, que es la gestión de tu imagen y estatus. Y la razón por la que quiero hablar de esto es porque sea cual sea tu imagen, bórrala. Es una basura. Lo del estatus social es una basura, porque si quieres hacer algo más grande, tienes que quitarte de la cabeza que tienes este cierto estatus. Y esto es algo muy importante en la cultura tradicional india, y es por eso que es algo de lo que quiero hablar, porque he pasado por eso y tienes que estar dispuesto a ensuciarte. Tienes que estar dispuesto a hacer cosas que la gente mirará y que te digan, oh, pensé que eras esto y estás haciendo aquello. Bueno, sí, tienes que estar dispuesto a ensuciarte y hacer cosas que la gente no espera de ti, así como en la cultura india, la cultura tradicional india, donde solía trabajar en las bodas, solían tocar este tambor llamado dol. Y los bateristas en la India que tocan este tambor son considerados inferiores, los animadores son como inferiores, y la gente me miraba como inferior. Y decían un montón de cosas, y es divertido. Donde mis amigos y yo a veces, ya sabes, vas a algunos eventos donde la gente ni siquiera te habla debido a tu profesión. Hubo un evento que hice en el que un tipo, un señor mayor, no nos dijo que éramos yo y dos de los chicos que estaban tocando el tambor y no quiso decirnos para empezar a tocar, porque no quería saber. No creyó que valiera la pena su tiempo el hablar con nosotros, así que tenía una bolsa de monedas, como centavos y monedas de 5 centavos, y él literalmente acababa de poner su mano en la bolsa, nos lanzó las monedas en nuestra cara como, hey, empieza a tocar. Wow. Y es una de esas cosas en las que apesta, es molesto, duele que te golpeen en la cara con monedas, pero es, ya sabes, haces lo que tienes que hacer. Aprendes, te esfuerzas, porque yo aprendí mucho de estos trabajos secundarios y ya sabes, ya no hago eso, pero tienes que estar dispuesto a volver a hacer las cosas que la mayoría de la gente no va a hacer. Así puedes tener lo que la mayoría de la gente no tiene. Y eso requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere riesgo y luego requiere que estés dispuesto a ensuciarte y a sacrificar todo el estatus y toda la imagen. Porque si tienes esta imagen de que, oh, ya lo he conseguido, soy esto, soy aquello y no puedo hacer algo así, bueno, no vas a ir a ninguna parte. Recuerdo cuando empecé a YouTube, un amigo mío hablaba de cómo él no quiere hacer YouTube porque, ya sabes, tiene algunos años de edad. Tengo 28 años, creo que probablemente tenía 28, 29 en ese momento. Él decía, tengo 28, 29 años, he tenido un poco de éxito y no quiero que parezca que estoy empezando de nuevo haciendo YouTube. Yo le dije, bueno, amigo, está bien, como no puedo convencerte de que hagas algo que no quieres hacer, pero simplemente te estás frenando porque te sientes como, oh, ¿qué va a pensar la gente si hago esto? Y no tiene que ser YouTube, no tiene que ser el espíritu empresarial, puede ser realmente cualquier cosa. La gente no quiere parecer que está empezando de nuevo, no quieren parecer un novato, no quieren parecer tontos haciendo preguntas tontas, pero a menos que hagas esas preguntas tontas nunca vas a ser capaz de aprender. Como, ¿de qué otra manera vas a aprender a ser un buen inversor sino apostando el dinero y estando dispuesto a parecer tonto y estando dispuesto a sacrificar este tipo de estatus, esa imagen que tienes? Así puedes llegar a ser algo más grande. Y ahí es donde, ya sabes, con el tiempo, a medida que me he vuelto más exitoso, también me he vuelto más confiado porque realmente no me importa si mis preguntas son tontas porque no lo sé. Y si piensas que soy tonto, está bien. Como que realmente no me importa. He construido mi propia autoestima, mi propia confianza, donde realmente no importa porque estoy tratando de aprender realmente algo. Y lo que es interesante es que si haces una pregunta, lo más probable es que mucha gente también pregunte y sienta lo mismo. Y recuerdo que mis profesores solían decir lo mismo cuando estábamos en clase. Si tienes una pregunta, levántala porque lo más probable es que la mitad de la otra clase también tenga la pregunta. Y yo todavía tenía miedo de levantar la mano en clase. Tienen demasiado miedo de preguntar. Sí, quiero decir, ese era yo. Tenía demasiado miedo de preguntar algo en la escuela. Pero ahora, como ya sabes, he construido más de mi confianza solo a través de hacer más cosas. Y ahora es como, bueno, no lo entiendo. Quiero saber porque quiero saber la respuesta y estar dispuesto a sacrificar esa imagen. Así que si quieres tener éxito, no importa de dónde vengas, no importa quiénes sean tus padres, no importa de cuánto dinero vengas, no importa cuánto dinero tengas ahora. Si tienes $1, dólares negativos o $100,000, tienes que estar dispuesto a pasar por estos pasos en los que tienes que saber trabajar duro. Tienes que saber cómo aprender lo que hay que aprender. Tienes que saber cómo construir la mentalidad correcta y usar tu mentalidad y pensar en grande. Luego tienes que saber cómo gestionar el riesgo y utilizarlo de manera correcta. Y luego tienes que saber cómo gestionar tu imagen personal. Bueno,
Gracias por su tiempo, les agradezco que nos vean. Si quieres ver más de Nate, ve a ver a Nate en su canal. Gracias por vernos y como siempre, sigan luchando. Gracias por ver. Si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros, puedes unirte a Market Briefs en español, que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros, desde el mercado de valores al mercado de bienes raíces y nuestra economía. Es completamente gratuito y si quieres unirte a los Market Briefs en español, puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo.